El sector inmobiliario está cambiando y no todo el mundo lo ve igual. Hoy tenemos un debate entre dos visiones muy distintas, una más tradicional y la otra más digital, y más conectada con los nuevos modelos de inversión. Hablaremos del papel que juega la tecnología en cuanto a la manera de comprar, gestionar y rentabilizar los activos. De por qué muchos inversores están buscando nuevas fórmulas que les permitan equilibrar el control sobre su dinero con la confianza en otros, sin perder rentabilidad por el camino. Empezamos. Pues bienvenidos y bienvenidas a Monopolio Inmobiliario, hoy en un formato algo diferente. Hoy vamos a hacer como una especie de lucha, sobre todo lucha positiva, porque vamos a hablar con dos invitados de lujo, con Gerard Duelo, que ha sido presidente general del COAPI de España, hoy presidente del COAPI de Barcelona, con gran experiencia y creo que una de las personas con más voz en el sector y que ha ayudado a aunar esa voz. Y por otro lado, Pablo Abad, que también lo conocéis de un podcast anterior, que es fundador de Delerium, que es una plataforma que está revolucionando cómo se digitaliza y se tokeniza el sector. Y creo que aquí vamos a ir un poco a buscar esa parte pues esa tradición y esa parte de juventud. Vamos a los que no conocen a Gerard, un breve resumen de quién es Gerard Duelo para los que no te conocen, que yo creo que mucha gente ya te conoce. Bueno, me retiro a los 50 y me hago broker de compra-venta de empresas. Esto incluye inmobiliario, viene un banco, me compra un negocio de compra-venta de empresas y me deja un negocio de compra-venta de inmuebles. Estaba colegiado, empiezo esto hace 7 años y por papi va rodando, me hacen presidente del colegio. Hay unas elecciones que gano y salgo presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona. Uh-huh. Eso conlleva, como cuando te casas con una señora y debajo de la cama salen 3 hijos, pues 3 cargos más, que era el de presidente del Consell Català y algunos más añadidos como FIAPSE. Luego me presento a las elecciones nacionales como presidente del Consejo General de todos los colegios de España. En 75 años nunca había sido un catalán quien había ganado, y supongo que tampoco ninguno del Barça, y gano. Y esto pues se empieza en un momento difícil, porque con el símil político ha venido un catalán, bla, bla. Y ahí hace 7 años que estuve. Hace año y medio dimití del cargo, todo y que había sido renovado una vez más, por diferencias que no van al caso, pero básicamente voluntariamente, por diferencias a cómo ven las cosas el resto de España y cómo las vemos nosotros. Y ahora, pues faltando un año para cumplir mi segundo mandato, mis 8 años, he querido avanzar las elecciones, que esta mañana o pasado firmaré la convocatoria, porque creo que en este momento el electorado, vamos a llamar los 1000 colegiados, tienen que elegir entre 2 modelos de cara al futuro. Nuestro futuro es muy cambiante, innovador, la sociedad cambia y también el colegio ha de cambiar. Entonces hay una tendencia tradicional, vamos a llamarlo así, y hay otra tendencia que es la que yo apoyo, que creo que nos hemos de adaptar a nuevos cambios. Y ahí estoy. Pues ahora, Pablo. Yo, después de esta presentación yo voy a La he ser hecho más... corta. Sí. Me toca ser más breve. Y bueno, yo soy Pablo Abad, fundador de Delerium y bueno, experto en digitalización, criptomonedas, blockchain, tokenización y también pues cada vez más metido en el mundo inmobiliario, que justamente es lo que estamos trabajando en no cambiar, pero sí ayudar a evolucionar a través de la digitalización y nuevos sistemas tecnológicos que permitan pues dar un mayor acceso al mundo inmobiliario a todas las personas y no solamente a la gente que había podido invertir hasta ahora. Yo creo que nos imaginamos un poco más este sector que tradicional de la piedra, de la tangibilización, de me voy a tocar mi vivienda, y esa mezcla que estamos ahora viendo en cómo tokenizamos o cómo metemos la... Curioso, la esta palabra la empecé a usar yo y nadie se acuerda. Pero hace muchos años, y abro un melón para que si alguien... A mí me llamaron unas personas hace muchos años para representar una criptomoneda catalana, el Croat, y me hice embajador. Y fui embajador y lo corrí por toda España y sobre todo por Andorra y muchos sitios, se llama Croat, y lo voy a dejar aquí. ¿Aún existe Croat? Bueno, la cotización está, si no sería millonario. En realidad terminé mucho, me regalaron mucho
Pero bueno, fue una época. Entonces yo empezaba a dar charlas sobre las criptomonedas de esto hace ya quizá 15 años, o sí, de los primeros, Sí, sí. y lo que me costaba explicar que era tokenizar. Y ahora todo el mundo lo usa Sí, sí. para cualquier cosa, ¿no? No, no, Muy bien, por cierto, has dicho que no te dedicas tanto al cambio como a la evolución. Cuando tú eres mayor y viene una tía te dice, uy, ¿cuánto has cambiado? No te dice cuánto has evolucionado. Es decir, las evoluciones son cambios. Para los dos, y puedes empezar, Pablo, y después vamos con Gerard. ¿Cómo llegas al mundo de la inversión y qué te atrapa del mundo de la inversión? Al mundo de la inversión llego verdaderamente, bueno, pues realmente porque por parte de mi familia no había nadie que invirtiera, tampoco habían demasiados ahorros, pero sí que tenemos unas casas antiguas que hemos sido siempre muy de proteger el patrimonio. Y yo dije, ostras, necesito empezar a ahorrar, a generar ganancias con esto para el día en el que llegue, tener capital para poder proteger el patrimonio de la familia y que siga siendo de la familia. Y empecé con eso y al final de lo que me enamoré fue del aprender. O sea, soy una persona que le encanta estudiar, le encanta aprender y me enamoré estudiando empresas tecnológicas estadounidenses y me puse ahí a leer, además con toda la suerte que fue en el boom tecnológico. Y nada, desde entonces ya ahí no he parado. Pues me acabas de emocionar, porque lo que más digo y lo que más he sentido cuando me preguntan es que si siento morirme es por dejar de aprender. O sea, todo este ha sido el motor de mi vida. A diferencia, yo empecé a invertir sin saber lo que era invertir, porque mis padres eran pobres y no tenían patrimonio y no sabían ni lo que era patrimonio. Pero en realidad soy ingeniero, soy oficial, maestro, ingeniero técnico, perito, ingeniero industrial, electrónico, básicamente. Electrónico. O sea que en el año 70, hace de esto 55 años, puse Centro Informativo de la Automatización Industrial, un negocio mío que lo tuve 10 años. Acabé el único presidente de Pioneer Electronics no japonés del mundo. Hago esta referencia para que cuando yo hable de evolución tecnológica y de invertir, sepáis más o menos en lo que puede haber vivido. La inversión es algo que puedes conceptuar de muchas maneras, ¿no? Invertir un dinero para que te dé un extra y con este extra pues es como un negocio, que tú tienes una lechería con un margen, ¿no? Puedes hacerlo también con un poco de especulación. Además de lo que me dé, cuando lo venda sacaré un plus. Los fondos de capital que te arrastran. Cuando también hace muchos años, en el año 80 y pico ya, yo creé Business Angels. Yo soy del IES, del grupo Harvard del IES, hace ya 22 años, y ahí creamos Business Angels, creamos muchas cosas, y yo estaba todo el día haciendo conferencias de estas, hablando de lo que era invertir todo el ciclo de startups, seas embrionario, seas desarrollo, seas climaterio, etc. Yo fui aprendiendo por lo que has dicho, porque me atraía a aprender y me metí ahí más que por un interés de invertir, que luego yo estaba, por aprender. Gerard, ¿qué es un API? Un API es dos cosas. En sí mismo, API tiene un significado y luego tiene un desglose. El desglose es agente de la propiedad inmobiliaria y este desarrollo, ese desglose, gente de la propiedad, es exclusivo de los colegiados. Está registrado y cuando dices agente de la propiedad inmobiliaria, solo puedes usarlo con colegiados. Mientras que API es un anagrama que lo puede usar porque puede ser asociación de profesionales, no sé qué, y hay muchos, hay más de 80 registrados. Por lo tanto, pero en nuestro sector, API es un agente inmobiliario. Entonces ahí ha habido mucha confusión porque los colegiados dicen, no, solo son APIs los colegiados. Y luego salen asociaciones, no, que API es... Y fue a un juicio, cuando yo cogí el cargo, tuve que ir a un juicio porque, lo ganamos. Es decir, de alguna manera, API, si te refieres a gente a propiedad inmobiliaria, es un colegiado. Si no, y lo dices en genérico, como un anagrama, es un agente inmobiliario en general, que también puede ser otras cosas, API peritos, API tal. Pero para contestarte corto, es esto. ¿Cómo ayudan a la sociedad? Bueno, yo creo que después de la salud y la educación, la vivienda es lo más importante. Yo diría que hay un debate sobre si los agentes colegiados API
deberían ser obligatorios como lo son los médicos que se colegian o los abogados, porque la salud, cuando en el 2000 la Comunidad Económica decidió qué colegios eran obligatorios y que no, se basaban en que fuera o salud, ¿no? La salud y básicamente la salud, la alimentación, etcétera. Por esto, pero no se consideró que la vivienda fuera un derecho básico. Y hoy día sabemos que tanto es comer, educarte o tener una vivienda son derechos básicos de necesidad, más reflejados en la Constitución en el 12, y por lo tanto yo diría que aportamos lo que aportan los médicos o otros, que es aportar bienestar, en vez de decir salud, bienestar a la vida. Y el bienestar no se entenderá si no tienes una vivienda digna. Y no se ve fácil tener una vivienda digna si alguien no te asesora a cómo tenerla. Entendido. ¿Qué es una criptomoneda? ¿Qué es una criptomoneda? Buena pregunta. Estas preguntas. Al final, una criptomoneda es una representación digital de algo. Concepto muy amplio. Ese algo puede ser desde un concepto literalmente inexistente, como pueda ser una palabra que nos hemos inventado, un meme, está ahí, es digital, si alguien lo quiere comprar, que lo compre, hasta una representación de algo real, ¿no? Que hablábamos de un inmueble y que sea una partición de eso, que pueda tener su rentabilidad o no. Al final, una criptomoneda no deja de ser una herramienta digital que puede o no tener un valor, puede ser especulativa o no especulativa, y que simplemente está, digamos, en Internet, En la por nube, decirlo de alguna, en la nube, web. En la nube. Pero no tiene mucho más. A veces intentamos complicarlo demasiado o nos da mucho miedo la palabra. Es una representación digital de algo que puede ser o bien digital o bien real. Y en función de ese algo tendrá un mayor o menor grado de complejidad. Pero no es más. ¿Y cómo se relaciona con el sector inmobiliario hoy? Con el sector inmobiliario se empieza a relacionar ya cada vez más y de una forma real con la representación digital de activos reales. Esto es lo que se llama RWA en inglés, que es Real World Assets, que son activos del mundo real. Y básicamente lo que es una... si tú tienes un inmueble, es una partición, es un pequeño porcentaje de ese inmueble o de un préstamo o como si puede ser de un catamarán. Realmente da igual. Y esa es la relación. Ahí detrás algo tangible, entiendo. Puede haber algo tangible. El que es tangible pues va a depender del contrato, de lo que estés firmando con aquella persona que tiene ese activo. Pero realmente no se aleja de un documento físico. Tú puedes tener el documento físico, lo puedes tener mandado a tu mail en un correo y aparte de ello puedes tener un token que representa con trazabilidad y con la máxima seguridad la existencia de esa documentación. Perfecto. Esta para ambos, ¿eh? Vamos a entrar en el bloque 2, que es confianza, toma de decisiones, señales de alerta. Vamos a ver qué señales de alerta podéis ver cada uno de vosotros que os hacen desconfiar dentro de una inversión, Gerard. ¿Puedo añadir algo a criptomonedas? Sí, por supuesto. No, por supuesto. Esto al final es una charla. No, es que, criptomonedas ha sido durante muchos años un tema central de mi vida, ¿no? De hecho, yo y otro de Hospitalet, creo que fue, anunciábamos en La Vanguardia que aceptábamos la comisión de compra-venta de viviendas con bitcoins. Es decir, que lo ponía La Vanguardia y nuestra comisión la puede pagar criptomoneda. Y no solo esto, quizá tú recordarás que en el Colegio de Agentes Comerciales yo di una conferencia sobre qué era una criptomoneda y vinieron 200. En aquel momento yo recuerdo que hacia el final dije, señores, hoy el Bitcoin está a 4.350, correr porque esto subirá a 10.000. Y todo el mundo rió y subió 10.000 y subió 69.000. Yo tenía 4 y los vendí, desgraciadamente, ganándome mucho dinero, pero lo había comprado a 3.000, pero lo vendí a 12.000, pero es que subió 69, hoy podía haberme esperado. Por lo tanto, con esto, y estoy de acuerdo, yo también diría que al final es dinero digital, porque de alguna manera, o más allí, es un trueque digital, porque ahora he leído hace poco el segundo banco de Australia, creo que es McCain, ha anunciado que a partir del 2030 ya no va a aceptar efectivo en sus transacciones, con lo cual
cada día más la transacción digital, sea antes la tarjeta y ahora a través de criptomonedas, virtual. es dinero digital. Dinero digital que sube y baja. También nos podríamos meter cómo se regula las divisas antes, que se cambiaban y se regulaban en función de los bancos locales, ¿no? Y aquí también se regula mediante el mercado. Lo dejo aquí porque lo he explicado muy bien y solo quería añadir el interés. Y ahora estoy más preparado para contestar tu pregunta. Señales de alarma, básicamente, Sí, cuando hay que hacer una ahora. inversión. Sí, sí. Mira, señales de alarma, el inversor es cobarde. Empezamos aquí. Tiene Con lo cual, miedo. si es cobarde y tú vas en un barco, ya te puedes asustar. Yo que navego, hay compañeros que cuidado, enseguida cuidado donde yo aún no veo alarma. Entonces, primera consideración, el inversor es cobarde. Donde mete el dinero ya va con extrema seguridad, por lo tanto, extremas de alarmas. Y claro, esto depende mucho. Si estamos hablando de invertir en un activo inmobiliario, o en una criptomoneda, ¿no? Yo invertir en criptomonedas hoy no me voy a extender más porque además no me pertenece en este rato, pero hay bastantes. Lo que pasa es que todavía estamos en un mundo muy incipiente, aunque parezca que llevamos años, y lo que te parece blanco luego no es tan blanco, y lo que parece negro tal. Lo dejamos. Pero la alarma en el sector inmobiliario, la primera la primera, no esperes que suene alarma, instala una buena alarma, porque si no tienes una alarma no sonará. Eso va a sonar. Y la primera alarma que has de instalar es un buen agente. Alguien que Esto te es la asesore. primera. Ese Porque, sí, es el Securitas Direct, ¿no? exacto. Si no tienes, ese número. bueno, yo no quiero hacer publicidad, No, porque tampoco, puede claro. ser Provinent o puede ser otras casas, ¿no? Pero sí que lo primero es tener una buena alarma, para que salte cuando la gradúes. Volvemos a lo mismo, a lo mejor eres muy miedoso y la gradúas que solo pasa un pajarito y suena. Cuando te llaman 3 veces a las 3 de la noche y dices, oye, gradúala más bajo, que ya pasa un gato. Entonces, primero es un agente inmobiliario. No digo un API. Bien, dentro de los colegiados o dentro de los no colegiados, desde el año 2000 hay de buenos y de malos. Estoy presidiendo un colegio, debería decir que todos son buenos. Pues como en todos los Hay de sitios, mejores y de menos buenos. como en todos sitios, Sí, sí. como en todos sitios, hay de buenos y de no tan buenos, o de malos y no tan malos. Hay de todo. Por lo tanto, lo primero es saber que si vas a invertir, tengas un asesor en inversiones, o si vas a invertir en el sector inmobiliario, un agente inmobiliario especializado en inversiones. Porque agentes inmobiliarios que no están especializados y no saben hacer un WACC o no saben ver el retorno o la viabilidad de una inversión y no han estudiado para hacer una viabilidad, un business plan y darte cuenta de cuáles son el margen de retorno entre mínimo y máximo y por lo tanto si vas a tener un 2,8 o un 4,6 y no sabes esto, pues te has de asesorar con un agente de la propiedad inmobiliaria o un agente inmobiliario, un API, que no todos han hecho los cursos de inversión. ¿Puedes tener especialistas o no? Claro, la primera alarma o cuestión a ver es cuál ha sido el cálculo para calcular el retorno. Porque Si está podría bien hablar hecho, mucho de Pedro Nueno, del IES, que me ha dado muchas clases, que ha dicho, y voy a poner un ejemplo, 2 compañías aéreas, una tiene los aviones de alquiler y el otro los compra. Si los compra, tú lo pones en el retorno, lo amortizas y está después del EBITDA. Si los alquilas es un gasto directo, sea tal, y tienes una EBITDA mucho mejor, y cuando no es verdad que te ganes más, porque simplemente. Entonces, estos juegos que se llama evitando, es decir, que lo hace Pedro Nueno, ya sabes que usa el gerundio, se utilizan mucho, pues para primero ver si vas a invertir no el número, cuál ha sido el método de cálculo de ese retorno. Primero, la primera alarma o llámale protección o lo que sea, porque cuando suena una alarma ya es un poco tarde en cualquier caso, ¿no? Por lo tanto, entiendo que es una alarma de prevención. Esto lo primero. Lo segundo, cuando ya sabes qué es lo que cómo se ha calculado, ya sabes el número, vamos a poner un 5,2 de retorno, tienes que ver también, y esto es otro tema muy importante, lo voy a poner ahora, por ejemplo, el Paseo de Gracia. ¿Qué prefieres? ¿Invertir en algo, Paseo de Gracia, que te va a dar un 4?
pero que sabes que si compras esto y se va el inquilino, lo alquilas en 10 días y otro y se va en 10 días, o sea, o que te den por las naves de Decaldón en Zaragoza un 10, pero cuando se marchen puedes estar un año y encontrar otro Decaldón que alquila aquellas naves. Es decir, tienes que estudiar qué pasa con el selling-in, o sea, con el si te falla, porque vale más tener una rentabilidad algo más baja y una seguridad más alta. Segunda cuestión. Y la tercera, ya entraríamos en el entorno jurídico, que es la letra pequeña de una inversión. ¿De qué manera? Yo he estado, como sabes, de business broker, además de presidente nacional de business broker, me la compró un banco, gané, salí mucho a la vanguardia. Yo personalmente transaccioné en inversiones, o sea, entre el que quiere invertir y el quiere, de las 427 operaciones que hice en 10 años de compra-venta de empresas en general, habían unas 180 que eran inversión. O sea, Catalana de Iniciativas o Spiga Capital o muchas grandes compañías se interesaban en invertir en cuestiones que habían puesto en mí la confianza de buscar un socio. Ampliación de capital. Por ejemplo, ampliación de capital no dineraria de Fergoaisa cotizaba en bolsa. Aporté 300 millones de inmuebles en una ampliación de capital donde no aportas dinero, aportas tu inmueble. Esta empresa, junto con Renta Corporación, pues cotizaba en bolsa. Tienes que tener muy claro la letra pequeña, porque cuando no está, yo pongo muy para allí, por ejemplo, porque esa letra pequeña no funcionó bien, yo, con todo lo que podría saber en aquel momento, puse 6 millones de euros y los perdí. Los perdimos en la bolsa de Fergoisa, que cayó en picado y todo el mundo sabrá esta historia. Hago un paréntesis y con esto, alarma, y con esto apago este. Casa Burés, tú lo sabes, era neta. Y yo quería transaccionar con ella y habían inversores. Yo no entendía muy bien. ¿Vas a comprar un edificio que te va a costar en aquel momento eran 3.000 millones de pesetas, luego se ha hecho por 31 millones de euros? Vas a tener que invertir en rehabilitar una buena inversión en algo de rehabilitación, que no sabemos. Y luego tal. Los cálculos eran todos los que presentaron fantásticos. Todos, si podría decir nombres. Y falló algo, sería largo de contar, por lo tanto la letra pequeña jurídica es la tercera cuestión. No he contestado alarmas, he contestado cuestiones alarmistas. Alarmistas. Ya vistos. Y para ti, Pablo, dime alguna señal de alarma para desconfiar de alguna inversión. Pues yo voy a ser más simple con la señal de alarma, que para mí al final las cosas las hacemos de manera emocional o racional y en la inversión, en la mayoría de ocasiones, tiene que predominar la parte racional. Algo que quita esa parte racional es el miedo a perder la oportunidad, ese FOMO y la celeridad. Y yo creo que eso es una señal de alarma. Para cualquier inversión en la que te intentan quitar el tiempo de estudiarla y de analizarla, es una inversión que no debes de tomar, porque hay muchísimas inversiones en todos los sectores. Y si las buscas, las vas a encontrar, se te van a presentar. Entonces, siempre que aquel que te ofrece la oportunidad o aquella oportunidad que observas carezca de los tiempos necesarios para poder hacer un análisis racional y numérico lógico, es mejor no tomarla. ¿Cómo ves la aplicación del blockchain y de esa trazabilidad en lo que ahora apuntaba Gerard, ¿no? En el tema de la documentación y de la parte legal, ¿no? En arras, titularidades, firmas de contratos. ¿Cómo? A día de hoy, o sea, una cosa es presente y otra cosa es futuro. En el presente, más complejidad. Más complejidad y más coste. Realmente. No te aporta especial ventaja. De cara a futuro, y si realmente empiezan a integrarse con instituciones públicas, sí que podríamos ver bastantes ventajas a nivel de una distribución de la documentación y que cierta documentación, por ejemplo, las arras o la pertenencia de un inmueble, de la parte de un inmueble, estén representadas o sean pertenecientes al dueño de ese token, de esa moneda, pero que luego pueda intercambiarse con otra persona de una manera muchísimo más sencilla, más dinámica, más rápida, dar liquidez a un mercado que a día de hoy es ilíquido. Yo creo que esa es la principal ventaja que vamos a observar en el mercado del real estate y otros mercados similares gracias a la tokenización. Pero no estamos ahí todavía. No estamos ahí todavía ni a nivel regulatorio, que estamos empezando a evolucionar, mucho en Estados Unidos, cada vez más en Europa, como a nivel monetario, de liquidez. No existe esa liquidez. Aunque pudiéramos intercambiar entre nosotros todo,
a día de hoy no habría liquidez para realmente poder aprovechar esas oportunidades. Con este tema y este hilo, Gerard, ¿Puedo sí, pues sumarme al hilo? venga, Claro. al hilo y después te doy una Mira, pregunta hace que 10 también va a años dar. yo hablaba mucho del blockchain, mucho, y me metí mucho, me fui a Estados Unidos, a Chicago, y presencié, no es verdad, pero me entrevisté con los que había ocurrido, habían hecho un contrato de compra-venta en 5 minutos a través de lo que se llamaban contratos inteligentes, que estaban hechos por la tecnología blockchain, que no era fácil, porque tecnología aparte, tiene que haber conectividad con todas las fuentes que va a intervenir en ese contrato. Y eso es donde está todavía hoy la dificultad. Para poner un ejemplo que nos entienda cualquiera de esto, si tú vas a un notario y el notario te dice, buenos días, ¿usted es el señor tal tal? Sí. ¿Usted es el presidente de la empresa tal? ¿Estatutos? Sí. ¿Usted tiene poderes para este acto? ¿Qué hace? Sí, sí. ¿Está libre de cargas esto? Sí, registro. Sí. Y así está, pues el rato que El esté. rato que están ¿Qué habrá comprobando hecho? cosas. La oficial habrá, durante los 10 días o 15 previos, habrá contactado al registro, el catastro, tal, a todos los sitios que requieren veracidad para poner en su casilla. Bien, si tú conectaras automáticamente aquello con la policía y te dijera, usted no tiene penales, usted tiene este DNI, usted está capacitado para esto, tal, si todas estas 12, 15 fuentes que se requieren un contrato inteligente estuvieran conectadas, ¡pam!, lo pones Botoncito y sale en 5 minutos lo que yo fui a comprobar y hice un artículo interesante sobre esto. Esto es como el comunismo, que es que en la teoría es perfecta, pero luego la práctica, es como ha dicho muy bien, esto está allí flotando y diluyendo. Yo, que era de la Asociación Catalana de Blockchain, de blockchain, y además esto estaba en aquel momento, o quizá ahora yo me he alejado, no estoy tanto en aquel sector, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que es complejo, no por la tecnología en sí, sino por la necesidad de la interconexión en todo. Lo ha contado muy bien, ¿no? Esto es lo que quería contestar al hijo. Ahora tú te dirigías a mí para hacer una pregunta. Sí, los APIs están preparados para esta tecnología, se están formando para ver qué es blockchain, qué es tokenización. La ¿Hay respuesta formación? corta, para que sepas que yo también doy respuestas cortas, es no. Ahora daré la media. Yo he encontrado muy pocos APIs que, a pesar de estas reuniones que yo daba, que venían 200 porque eran amigos y les llamaba a mi secretaria 20 veces para que vinieran, que hayan seguido nada de esto. Y mira que estoy cada día allí. Cuando les hablo del blockchain, de la criptomoneda, o de los bitcoins, o de cosas que podríamos hablar de la tokenización, que eso sí que ya lo usan para cualquier otra cosa, es verdad que yo les veo alejados. O sea, no hemos sabido, y quizá yo he sido uno, no hemos sabido, hablamos de cantidad, después hablaremos, no hemos sabido motivar lo suficiente en un sector que podríamos llamar, hay 35.000 asociados y hay quizá 100.000 en la calle haciendo esto, ¿no? Pues hablo de España. Y no hemos sabido, yo te puedo decir que de cada 100 con los que trato, habrá 2 que les pueda sonar. Ahora, y ahí termino. Y cuando tú estás en ese sector y buscas, claro, vas a encontrar los dos, porque si te acercan o porque tú te acercas, y entonces tienes una muestra que te puede confundir y decir, pues yo conozco 20 tíos. Bueno, tú conoces 20, pero yo conozco 35.000 y están estos 20. Es lo que quería decir. Yo aquí simplemente quiero construir un poco, que es hacernos la pregunta realmente de, ¿existe esa necesidad? Al final nosotros tenemos en cualquier curva de adopción tecnológica, tenemos lo que son los innovators, los innovadores, que son los que realmente están interesados porque nos gusta aprender en interactuar con la tecnología en sus estadios más complejos, pero luego dentro de nuestro trabajo como innovadores y emprendedores, creo que está el hacer que esa curva de aprendizaje ya no sea la que vivimos nosotros, sino que sea mucho más básica.
creo que aunque llevemos muchos años ya con blockchain y con cripto, no es hasta estos últimos 2 años probablemente que estamos empezando a ver una integración real de lo que es una tecnología compleja en aplicaciones más sencillas. Desde mi punto de vista, los APIs, en llegado el momento, no tienen que saber de esto, así como no tienen por qué saber cómo ¿Cómo funciona el funciona. secador de pelo? Exacto. Es una tecnología Sí, que de lo que acuerdo. tiene que hacer es simplificarles la vida a ellos, a sus clientes y aportar un valor. Si nosotros como emprendedores, en este caso Lerium, por ejemplo, somos incapaces de aportar ese valor, entonces no es un mercado al que podamos acceder ni que debamos acceder. Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Matiz. Es decir, si no hay necesidad, salvo los que les guste aprender, no van a entrar. Esto es básico. Hmm. Y o creas la necesidad o se crea. Tú has dicho 2 años, bueno, quizá año y medio, pero es porque Trump ha empezado. Es decir, Trump ha empezado y entonces Exacto. la gente que coño dice tal, sí, ¿cuál es esta otra barbaridad ¿Qué va a que hacer? dice este hombre? Y esto efectivamente ha movido, está moviendo. Pero no hay una necesidad. El día que exista una necesidad, es como si ya no circula el dinero, tienes que espabilarte Sí, sí. en bajarte una app aquí para pagar. Porque si ya no hay dinero, tienes que la necesidad. Hasta el día que por las razones que sea, la evolución de la sociedad no te empuje a una necesidad que es, ya que no encuentras circulante de dinero, ponte una app y paga con esto, etcétera. Es un ejemplo. No va a empezar a haber el despegue. Pero mirando la campaña de Gauss en cualquier avance, en cualquiera, quizá 2, ¿no? Es decir, quizá Netflix es una excepción, porque subió y el segundo día ya, ¡buah! Y, es decir, hay pocas que no sigan la campana de Gauss, ¿no? Porque yo podría ahora contar que en Internet o las webs tardaron años en ver y Netflix tardó 2 días en instalarte. Por lo tanto, sí creo que tenemos que crear la necesidad o no, porque esto está por ver si necesitamos criptomonedas o no. Pero como vamos a necesitar en el futuro sí o sí pagar, intercambiar, trueque digital, porque no vamos a estar con papeles que se pueden imitar ni monedas que pesan, seguramente las criptomonedas y la tecnología que las soporta es el vehículo ideal para el futuro. El futuro, donde el futuro ya está aquí, no está aquí, en fin. Por cierto, ahora me acabo de acordar, no es publicidad, pero yo hice un libro que se llama El futuro ya está aquí, un libro que se vende en la editorial mía y que es grueso, de 4 años, y que está todo lo que viene del futuro. Unas 20 grandes áreas, de los que hay unos 250 subsectores estudiados. Y el del pago, cómo se pagará, cómo se habrá el trueque digital, forma un capítulo importante. Es que ya no estamos en el Futuro. futuro, estamos Por lo ya tanto, en el presente. a los pioneros los mataron los indios, ¿sabes? Yo he empezado muchas cosas y no he arrancado. Pero luego vinieron los demás. O sea, los que fueron a Estados Unidos, los pioneros los mataron los indios, ya está. Pero los otros no. Por lo tanto, los pioneros, hablando de inversión, si tú quieres invertir porque especulas y quieres arriesgar mucho en una cosa, puede ser muy rico, porque aciertas, o es real. A los pioneros a veces los matan los indios. Está claro. Pablo, ¿confiarías en una inversión inmobiliaria gestionada 100% con smart contract? Totalmente. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Claro, tengo que defenderla. Bueno, pero defiéndelo. Esto es una ¿por qué? pregunta de publicidad. Pero ¿por qué? Porque sí. Realmente, como comentaba Gerard, si lo que no confiaría es que pudiéramos integrarlo a día de hoy para tenerlo, pero si fuéramos capaces de integrar todas esas bases de datos y que todo funcione a través de un smart contract, no hay error. Es informática. Y el código, si tú has desarrollado bien el código, si dice A es A, si dice B es B. La plataforma no se equivoca, lo que se equivocan son las personas. Que pueden entrar los datos de la plataforma. De hecho, en temas de seguridad, por ejemplo, ciberseguridad, el 99% de los fallos de ciberseguridad son siempre personas, que una persona ha apretado un link que no tenía que clicar porque no ha seguido. Y lo mismo pasa con esto. Tú cuando estableces una dinámica y está en datos, es código, es correcto. Entonces, claro que me voy a fiar. Claro que me voy a fiar. Otra cosa ya sería la parte de los números de inversión, pero porque ahí ya me tengo que centrar en la persona, en el grupo o quien sea que me está ofreciendo esa inversión. Pero lo que es la parte de documentación, total y absolutamente, porque está.
todo automatizado, es todo digital y todo claro. Pregunta para los dos. ¿Pueden coexistir inversores que busquen un 6% patrimonialistas del alquiler y que otros que busquen un 300% en cripto? ¿Se entendería en algún momento? ¿Los dos en cripto? No, Ah. un patrimonialista, alguien que busca un 6 y alguien que busca un 300 en sus argumentos, ¿se podrían entender? Bueno, es que vamos a ver. Primera pregunta, ¿podría existir? Sí, y de hecho existe gente que piensa de mil maneras. Es decir, primero es si existen los que piensan, luego si existen los que lo consiguen, ¿no? Que piensan seguro que pueden consistir y debatir y decir, bueno, no sé si un 300%, pero bueno. Bueno, en criptomoneda yo creo que sí, no se ha dado el caso de algún 300%. Sí, ¿no? sí, pero se ha dado caso. Se ha dado caso, ya lo he contado, ¿no? Si tienes el Bitcoin a 4.000 y subes 69.000, echa cuentas, ¿no? Pero estamos hablando, yo he entendido, de inversión inmobiliaria, porque has hablado de un 6%. Sí, no, pero Claro. porque el mismo inversor puede invertir al 6% en Si el inmobiliaria y también inversor, metería dinero en si el cripto. inversor que está acostumbrado a doblar y a especular, déjamelo decir así, porque especular no es una palabra mala, aunque la hayamos tipificado como una cosa mala, ¿no? Esto lo ha hecho el sindicato de Lluganeras, Sí, pero sí. no es así. Dudo mucho que le atraiga, mientras esté encontrando oportunidades de inversión que pueda sacar valores superiores, mucho, que le atraiga el 6% o 5%. Pero es igual, como está el concepto de diversificar, y en una family office pues vamos a diversificar, y en esa diversificación sí que pueden buscar las rentabilidades más altas de ese sector, pues bueno, pues si buscan un 6 o un 9 o un 10 y en otro momento están invirtiendo en criptomonedas para que allí encuentren un 200, creo que sí, que de hecho casi diría yo mismo he estado invirtiendo en criptomonedas que sin darme cuenta que invertía. Vamos a decir que no era porque yo soy inversor. No era consciente. Sí, no, yo compré el Bitcoin por una casualidad, que me quería pagar algo y dije, pues está bien, lo cobraré. Y quería meter dos, que eran 2.800, 5.000 euros, y me dieron 2 Bitcoins. Me los encontré y como, así era, ¿no? Pero no por invertir. Y que si yo llego a saber que aquello subía a 10.000, a 60.000, habría sido inversor. Habría sido inversor y seguro. Okay. Pero no, fue un ingenuo. Bueno, total. Sí creo que pueden convivir. De hecho, yo mismo invertía en inmobiliario con rentabilidades menores y a la vez tenía estos bitcoins, ¿no? Si es no habitual, no. Creo. No, yo pienso realmente de una forma bastante parecida. Sí que creo, y cada vez más, que capitales que buscan ese 6% pueden tener un porcentaje de su portafolio distribuido en criptomonedas. Y ojo, hablemos de criptomonedas, no cualquier criptomoneda, ¿vale? No Dogecoin lo mismo, pero que ojalá, pero en un Bitcoin puede ser. Pero normalmente es que son tipologías de inversores totalmente distintas. El del 6% probablemente tenga ya un patrimonio y busca más esa protección patrimonial y ese crecimiento sostenido para batir la inflación y generar una rentabilidad añadida. Y luego el que busca el 300% en cripto, por lo que yo me he encontrado, la mayoría de las personas, y es una pena, pero lo hacen por una necesidad, o sea, no buscan invertir. Lo que buscan es hacer crecer su dinero, ganar pasta, o sea, no es una inversión asociada a la inversión y protección, es a la especulación e intentar ganar dinero. No está mal la especulación, yo siempre digo, yo soy especulador de profesión, pero yo entiendo eso y sé a lo que voy. Pero para mí ese es como el gran choque. Sí que entiendo que gente con ese 6% quiera buscar ese 300% con una pequeña parte, pero gente que busca el 300% como objetivo nunca va a estar buscando el 6%. No van a ir para... Eso es como poco, ¿no? Exacto. Cuando tú vas, sí, spot business, hay un mundo de negocios de pelotazos, ¿no? Sí, es pelotazo. Sí, cuando tú vas a países árabes, no sé, Marruecos, Arabia o Estambul, y sabes que cuando te vas a comprar algo vas a decir el 50% ya. Y tal, tú no les piensas que están especulando, ¿no? Es su cultura. Coño, si usted quería quitarme un 50% más, es un especulador. No se te ocurrirá decirle esto. Sí. Es negocio. Entonces, en ese estilo de negocio, pues no es especular. Si tú intentas de alguna manera ver que en un sitio vas a ganar más que en el otro, pues etcétera,
¿Quién te llama especulador? Bueno, pues la extrema izquierda muy radical que busca pues la igualdad para todos, tanto los que trabajan como para los con los que no. Vamos a otra pregunta también para los dos. Vamos al modelo colectivo de inversión. Y vamos a la manera tradicional, nos juntábamos 4 o 5 para comprar algo, montábamos una SL, ahora está la SL Express, pero antes no, había que ir al notario, había que tal, y ahora podemos meternos en una compra colectiva con tokenización y me meto con un grupo de inversores y demás. ¿Pros y contras de cada uno? ¿O veis uno que es mucho mejor que el otro de los dos? Bueno, ahora con el tema de tokenización, lo que comentaba antes, tampoco creo que aporte a día de hoy un valor muy añadido, pero de cara al futuro sí que cada vez va a ser más. Y yo creo que la gran ventaja que tiene o lo que ofrece es, o la forma en la que yo lo veo, ¿no? Es el acceso al pueblo. O sea, podemos realmente permitir que gente que no tiene el conocimiento, no tiene el capital, no tiene la capacidad, no tiene el tiempo, puedan aprovechar oportunidades gestionadas por auténticos profesionales que conocen el sector, que conocen los sistemas para generar una buena rentabilidad y, ojo, no menos importante, de hecho probablemente lo más importante, que pueden aportar un valor, porque cuando hablamos de inversión inmobiliaria y en muchos casos, y los grupos que comentabas previamente, muchas veces se lo entienden todo como especulación y no, perdona. En muchas ocasiones lo que estamos es justamente generando vivienda. Estamos generando, bien sea promoción, bien sea rehabilitación, pero se está poniendo en valor algo que antes no lo tenía. Y la creación de estos colectivos más amplios nos abre dos cosas positivas. Una, para los inversores pequeños, lo que comentaba, que puedan aprovecharse de estas oportunidades. Pero la segunda, y no menos importante, es que desbloquea un capital que a día de hoy está bloqueado. Que mucha gente que tiene 10, 15, 20.000 euros, que no podrían invertir en inmobiliario o no se lo plantearían siquiera, ahora tienen la oportunidad. Y es un capital que puede migrar de manera muy positiva a la inversión en España, ya que no nos van a ayudar desde otros lados, que seamos nosotros mismos los que aportemos a ese crecimiento dentro del país. Y yo creo que en ese aspecto es muy positivo el movimiento que está habiendo. ¿Cómo lo ves tú, Gerard? No, yo lo matizaré, de acuerdo, ¿no? Todo. En el año 97, la palabra broker solo la usaban los seguros. Yo puse GD Brokers Inmobiliarios, hago publicidad, y me preguntaban qué es ser un broker, un intermediario. Ha pasado los años, ahora el broker ya está asumido, ahí hay brokers de seguros, pero también hay brokers inmobiliarios, y ahora están apareciendo los brokers financieros. Por cierto, yo lo recomiendo, quien me esté escuchando, hay que pasar un examen, hay que contestar 100 preguntas de 130, que te las hacen directo mirándote en vídeo a la cara alguien del Banco de España. Yo lo pasé con un 9,6, soy broker financiero, para que cuando sea mayor pueda ayudar a básicamente hipotecas, es decir, hago un paréntesis. Estados Unidos, gente que va al banco a pedir créditos, tal, es muy poca ya. El 80 y pico % va a brokers que te dan, lo que él decía, por eso he querido mencionar esto, te dan el servicio de decir, mira, todos los bancos, para tu caso en concreto, son estos 4, porque estos no se meten en tu, si no tienes autónomo, lo que sea, ¿no? Te dan un servicio, cobran una comisión, también quizá la cobran del banco, y te hacen... Tú en una casa puedes ganar un 3 o un 4%, en una transacción del 80% del valor de la casa, ganas el 3%, estás ganando casi lo mismo, y por eso, como vas a entender, yo me voy a este sector, que para mi edad no tengo que ir a enseñar pisos, sino que lo hago desde el ordenador de mi casa. Por lo tanto, entro en un brokerage bastante más fácil. ¿Por qué menciono los brokers financieros? Por lo que ha dicho él. Un broker inmobiliario, la gente sabe que va a ver el piso y es así, que no parle, que no hable ya. No, mire, aquí tiene el cuarto de la lavadora. Oh, es obvio, ya lo veo. Mire, esta persiana que está motorizada, coño, cállese, que yo ya sé ver el piso, ¿no? No es tan necesario. Claro, en un broker financiero es un asesor y ya requiere un valor, como él decía, oiga, vaya alguien entendido, un asesor, ¿no? Sea para hipotecas, sea para créditos, sea para lo que sea. Con esto he querido decir que en España, en Portugal, si no recuerdo mal, ya es un 55%. En Alemania es un 62%. ¿Sabes en España
¿cuál es en este momento los que vamos a brokers financieros? Pero como no lo sabes, te lo Pocos. un 12. Por lo tanto, si vamos a subir como Portugal en pocos años o como Europa, hay un 40 o 50% de mercado, corred a hacer lo que he hecho yo, sacarse la licencia del Banco de España, y yo he puesto una sociedad que se llama GD Brokers Hipotecas. La he puesto a medias con unos empleados que llevan 12 años conmigo, que tú conoces, para que ellos tengan ese futuro, porque creo que el asesoramiento financiero para invertir en cualquier cosa, quizá en su momento en criptomonedas, mi socio, que es mi empleado y casi un hijo, sí que invierte en criptomonedas y me ha dicho, alguna vez podremos asesorar, mira, esto ya es cosa tuya de futuro. Eso ya lo... Yo ya podría en el pasado, pero ahora no. Pero en realidad, por eso confirmo que los que quieran invertir, sean ya buscan en lo que sea, es imprescindible el asesor. O sea, el futuro, en mi libro El futuro ya está aquí, pasa que habrá una gran criba de intermediación. Por ejemplo, en Suecia, la intermediación de terrenos ya no hace falta, porque prácticamente no van. Es decir, habrá una criba de solo, y tú lo has dicho la palabra, si no aporta valor, si el asesor no aporta un valor, solo intermediar morirá. Y con blockchain más. Y ya está, y con blockchain más. Vamos acabando, para consejos de principiantes y después acabaremos con preguntas cortas, una rondita y ya tendremos el podcast finiquitado. Yo creo que estás haciendo cosas muy interesantes y además con dos visiones que se parecen mucho. Pensaba que se iban a parecer menos, pero son yo creo que son muy, muy complementarias. Está muy bien. ¿Qué errores creéis que cometen casi todos los inversores cuando empiezan a invertir? ¿Qué es lo que os resuena de que se repite una y otra vez? Yo lo que siempre veo y cuando la gente empieza a invertir es lo de parálisis por análisis. Es como lo han dicho antes, Gerard, ¿no? El inversor es miedoso por naturaleza y con nuestro dinero más. Entonces, lo que es iniciarse, queremos siempre estudiar y estudiar y estudiar y saber más porque no aceptamos equivocarnos o que podamos cometer un error. Y al final, por eso, terminamos cometiendo el error. Lo comentaba en un podcast anterior, que dije, tengo compañeros que tienen 50, 60, 70 mil euros ahorrados y que llevan hablando de que quieren invertir los 5 años. Pues se han perdido pasta, ¿eh? Pues bueno, el mayor error de invertir es no invertir. Mira, Platón, Sócrates, Aristóteles, que fue del tercer tal, dijo que la virtud es siempre el punto medio. Es decir, si tú dices, este es un cobarde, ¿qué será? Aquí será valentía. No es cierto, la valentía está aquí. Aquí está la sin cabeza, el tirar kamikaze, el inconsciente. Sí. La valentía es un punto medio. Así podríamos ir viendo. Y él lo razona muy bien de que todas las virtudes están siempre en la zona media. Claro, entre el que razona, el exceso de análisis te lleva a la parálisis, y el que dice yo me lo pido el cuerpo, esto es pura emoción, yo me fío de mi instinto, podríamos llamar, pues el punto medio, ¿no? Es el que debe ser. Yo creo que el punto medio, ¿cuál es? Pues las dos cosas. Analizar, sabiendo que nunca te va a dar satisfacción suficiente, porque no es una cosa matemática, sino ya se habrían adelantado a esa inversión otros, tú ya no la tendrías delante, si fuera así de clara y de fácil. Y segundo, pero sí la intuición. Y ahora déjame decir otro paréntesis. Daniel Kahneman, que hace muy poco ha muerto, os recomiendo, si no lo habéis, seguro este libro. Pensar rápido, pensar despacio. Está en todos los aeropuertos, allí. Pensar, está traducido. Por cierto, él fue premio Nobel de Economía sin ser economista. Eran dos judíos, empezaron y estudiaron sobre la intuición. La intuición. El libro a la mitad ya se hace pesado, pero la primera parte es, sobre todo los primeros capítulos, es imprescindible, porque es uno de los libros que más ha influido en mi vida. Bueno, yo he leído muchos, pero es que la intuición no es algo empírico, es que y él lo demostró en el premio Nobel, lo demostró, es algo que va razonando en nuestro cerebro sin dejar conciencia, pero que surge
de manera espontánea sin que tú lo domines. Voy a poner ejemplo. Tú eres médico de cabecera y entran 100 cada día. Cabo de 20 años, cuando entran, casi ya sabes lo que tiene aquella señora, casi sabes lo que dirá, y le dices, sí señora, mire, 6 pastillas. ¿Cómo lo sabe, doctor? Coño, ya lo sé. Es decir, exagero, caricaturizo, pero es así. Bien, pues él trabajó la intuición. Y es muy interesante, yo que soy un hombre siempre creo que intuitivo, que fallas con algo. La intuición no es algo empírico. Intuición es que a medida que te haces mayor, tienes más intuición porque tienes más datos en el cerebro detrás y tienes más. Y coño, la intuición es un cúmulo de experiencia. Por lo tanto, cierro este paréntesis y digo, punto medio. Estudias, tienes que tener unos conocimientos, tu asesor los ha de tener para ver este retorno, esta viabilidad, pero a la vez tienes que tener un poco el olfato de la intuición. ¿Qué pasa? Si tienes 23 años, tu intuición puede ser muy deformada, muy escasa. Si tienes 50 o ya como mi edad, 76, pues ya tu intuición dice, ¿cómo que no? No, no lo veo. Y yo tengo 5 hijas y ven muchas veces, pero ¿me podéis decir por qué es largo tú? Es muy largo. No. No. Es porque a veces explicar por qué te gustan más los garbanzos que las lentejas, joder, es complicado. Me gustan más. Ya Se está, acabó. ya está. Por lo tanto, yo creo que el punto medio, que es las dos cosas. Si eres excesivamente racional, lo que has dicho tú, y si eres excesivamente intuitivo. Y perdona, voy a decir algo. Yo durante muchos años jugué a la ruleta. No soy ludópata ni era apostador. Era jugador. Jugador. ¿eh? Había estado en Londres, trabajaba en el Playable Club de camarero, he ido en muchos juegos y me aficioné, por lo que hemos dicho al principio, por aprender. Empecé a aprender, coño, esta bola cae donde le da la gana. Pero, por lo tanto, esto es pura suerte. No, tampoco es suerte el domino, que viene como sea las fichas, ni el póker. Es suerte, pero debes razonar. Por lo tanto, cuando yo veía que, coño, tiras una moneda al aire y al infinito siempre se iguala, pues cuando la he tirado 20 veces, bueno, en los próximos 100 tiros va a haber más del otro, ¿no? Y entonces, si tú juegas además a 2 docenas, que ya es un 66 menos el 0, ya estás jugando matemáticamente algo a favor, que cuando pierdes el doble, pero si ganas, no. Y por lo tanto vas y juegas matemática y juegas con la intuición de que ya ha habido y todo esto, estás haciendo este ejercicio de razonar con un ejercicio intuista. Ahora no. Y yo desarrollé mucho allí en la ruleta. De hecho, soy un gran jugador de ruleta y no es por esto. Mi mujer ha visto en 25 años, he perdido muy pocas veces, pero es que no juego siempre. Me puedo estar 10 minutos sin jugar y voy jugando poco a poco, pero de 10 gano 6 o 7 y al final cuando creo me retiro. Por lo tanto, la inversión requiere razonar, no mucho, e intuición, no mucho. Vamos acabando. Yo siempre digo lo mismo, invierte en lo que entiendas. Y si no lo entiendes, pues contrata a alguien que sea un profesional que te ayude a entenderlo. Esa es la manera más fácil. Vamos con las preguntas finales, que os voy a hacer a los dos, que tienen que ser ágiles, rápidas para saber. Mejor inversión hasta hoy. Perdona, alarga la pregunta. La mejor inversión que has hecho hasta hoy. ¿Qué he hecho? Sí, la tuya. Oye, esto La mejor inversión. Oh, por favor. ¿Dónde has ganado más dinero? Eso me llamaron una mañana 20 minutos, este que da en el metro, y me llamó, oiga, ¿cuándo ha ganado usted el primer millón? Oye, ¿cuál ha sido la mejor inversión? Y contesté así rápido, ya que has dicho dinámico, y el día siguiente me llamaban todos en el metro, salía comparado con Michael Douglas de Gordon, él ganó el primer millón y Jardolo lo ganó aquí y tal, y guardo este enmarcado. Eso me ha parecido. Mira, mi mejor inversión ha sido casarme con mi mujer, ¿no? Perdona, parece una tontería, pero es una inversión, porque sabes que vas a convivir toda la vida con una persona con la que te has comprometido. Bien, si hablamos económicamente, yo he tenido muchos fracasos. He ganado mucho dinero de golpe. Bueno, te diré cuál es la mejor inversión. Se compensan y te pondré unos los con otros. números.
Pero que dirán, caramba, qué crack, no. La segunda, Gerard, es la que más te ha dolido, o sea que puedes decir. La que más te ha Pues dolido ya y hago las dos. las dos, la que más te ha dolido y la que más te ha Sí, yo disfrutado. ayudé a vender textil burés, casa burés, y en el contrato, pues vendí el negocio, pero no me compraron el edificio, que es Caspe con Ausiàs Marc, de 1905, 10.100 metros de edificio, ahora lujoso y tal. Y yo dije, bueno, ostras, pues lo voy a vender porque ya que lo tengo en exclusiva. Y enseguida me empezaron a venir a ofrecerlo todo el mundo cuando lo tenía en exclusiva, ¿no? Y dije, bueno, este sector están locos, ¿no? Y la señora, dije, mire señora, le hago una oferta, le dejo todos mis ahorros, que son 200 millones de pesetas, y le hacemos una oferta le hago una opción de compra, que ni ella ni yo sabíamos mucho qué era, pero en fin, lo hicimos. Y si yo en 3 años no le pago hasta 2.700.000, esto vale los 3.000, señora, pero yo le hago 2.700. Todo y que usted en la conversación me ha dicho, ay, Dios, yo con 2.000 ya tengo suficiente, porque es enviudó, ¿no? Y dije, no, mire, yo le daré 2.700. Y le doy 1.700, entonces, 2.700 millones de pesetas. de pesetas. Eso Sí, es, le daré o sea, 200 a cuenta, una opción, y en 3 años le he de como dar... lo estaba traduciendo yo a los Sí. euros, me estaba... Le daré explotando la cabeza. 200 millones de pesetas a cuenta de los 2.700, que usted quería 2.000. Mira, esto no es verdad porque esto vale 3.000. Y lo cerramos y lo llevé al registro y dice, José Gerardo Ferrer, una opción de compra, por lo tanto aún debe estar en el histórico. Por lo tanto, aún adquirí los derechos de adquisición, ¿no? No podía nadie más. Y todos los APIs, APIs o no APIs, venían a ofrecérmelo. Yo digo, pero señores, ustedes no van al registro antes de ver quién es. Bien, la cuestión es que lo vendí al señor Grané de Lamscape, empresa subsidiaria del Banco de Sabadell, por 3.230 millones. O sea, me gané 530 millones de pesetas, que eran unos 2,5 millones de euros, en el año 2001. No está mal. Primera buena inversión. Con esto contesto. Esta es la buena. Esta es la buena. Esta es la buena, ¿no? A ver, por destacar, hice otras inversiones, pero esta fue una gran inversión. Para decirlo de otra manera, el que me compró el Sabadell lo vendió a un consorcio de ayuntamiento, no sé qué, y finalmente nos sacaron adelante Casa Decor y todo esto, y lo vendieron a través de Bonavista al grupo de inversión Europa de ingleses. El grupo de Europa lo ha rehabilitado y hizo apartamentos de lujo. Ellos lo compraron por 32 millones de euros, que si miras al cambio 12 años después, era el mismo dinero que pagué. O sea que allí los que reinvirtieron el Sabadell en aquella reinversión no hicieron negocio. No, Yo sí, dicho esto, cerrado. Dicho esto, a la segunda, invertí en Cerguaisa. Carlos Fernández Gómez se alió con AISA, hicieron Cerguaisa y salieron en bolsa. Y las acciones estaban a 44 euros por acción. Me contrataron como broker, yo hice 300 millones de aportación de capital como broker, es decir, convencí a X inversores que aportaran inmuebles, no dinerarios, a la ampliación de capital. Y a mí me pagaron un 5 de 300, son 15 millones de euros que me los dieron en papel. Ojalá me los hubiesen dado En dinero. en papel, en dividendos, en acciones, ¿no? Que era un papel de Gaisco que ponía un numerito. Pero vi tan buena inversión que puse lo que había ganado, puse 6 millones de euros en un hotel de tal cual. Ahí fue una segunda inversión, donde yo sí estudié, pero claro, si tú estás viendo, ¿quién adivinó que en el 2007 pasaría lo que pasó en octubre y el 2008 ya caería todo? Estamos hablando del verano, de la primavera del 2007, con lo cual yo estudié lo que estudié, intuí todo lo que intuí y pensé, uy, yo importé 6 millones. 6 y 15, pues no está mal, ¿no? Que son 21 millones que tenía de acciones en Cerveza. Las acciones empezaron a subir y pararon a bajar. 43, 42, 30, 30, y la gente nos llamamos. Oye, está cayendo muy rápido. Yo estaba haciendo un curso de tortugas hispánicas,
que es un curso de aprender a invertir en bolsa. Lo daba un señor que se llama Tortugas Hispánicas. Hice el curso y aprendíamos todo lo que eran las técnicas y le dije a mi mujer, uy, todo lo que aprenda me enseña que retire el dinero. Que salgamos rápido. corriendo de ahí. Sí, pero es muy rápido. 20, estaba 15, ya. Y todo el mundo dice, no vendas, hombre, que ahora cuando vendes es cuando pierdes. Si no vendes, no pierdes. Tú tienes un activo, pero cuando vendes, no pierdes. Eso como tienes en el balance un terreno a un precio y sabes que nunca volverá a ese precio, pero lo tienes en balance. Bien, yo lo tenía. Me acuerdo que una mañana le digo a mi mujer, mira, yo todo lo que he aprendido en Tortugas Hispánicas, dice que lo vamos a perder todo. Así que llamé a mi amigo Manolo Camino, oye, tú que has metido 50 millones, tú que a Janis Marfà que has metido en 11, retirémoslo rápido porque esto no va a quedar ni para... No. Bueno, llamó a Gaesco, 8 de la mañana, señor Trade, tú pon lo mío en venta y saca lo que puedas. Que no, saca lo que puedas. Y a las 11 y pico había recuperado 1,5 millones de 6, había perdido la diferencia, y a la 1 sacaron la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sacó la cotización de Ferco y nunca más ha vuelto y quebró. Yo recuperé 1,5 millones y perdí 5 pico. Los demás, que he mencionado y puedo mencionar, perdieron hasta los 13 millones. Por lo tanto, esta es la parte negativa, que también tiene una positiva, que la intuición allí pudo más que el racionamiento de todo. Es más, me llamó el señor de Gaesco, no venguis, que això t'equivocas. Pues mira, lo siento, me buscaré otro asesor. Sí. Porque si no hubiera perdido mucho más. Vale. Y bueno, por mi parte... La mejor y la que más te ha dolido. Pues mira, la mejor va a ser de CryptoBro, o sea, pelotazo, que es la que realmente a mí me cambió un poco la vida y me permitió meterme en el mundo del emprendimiento, que fue, voy a decir el nombre, que no tiene que conocer absolutamente nadie, Cardstarter. Un proyecto lanzadera de Cardano terrible, o sea, malo. Y lo compré en 10 céntimos y se fue en su máximo a $24, si no recuerdo mal. No está mal. Entonces, pues nada, metí unos $1.500 y obviamente saqué en el proceso, pero bueno, le gané bastante. Si no recuerdo mal, en unos $180.000, creo. Muy bien. Entonces fue para mí un cambio muy importante. Luego vino Hacienda y me dijo, no tanto. Y se quedó tu parte. Pero... Ese socio que tenemos todos que no sabemos que existe. Efectivamente, yo no sé... Lleva su 25%. Claro, yo no sabía... No, se llevó más. Bueno, claro, según en tu tramo... Sí, 36. 30 ya. Claro. Que dije, pues bueno, ya está, aquí el nuevo socio, como bien has dicho. Pero esa sobre todo aparte de por la ganancia, obviamente, que es muchísimo, por el cambio que supuso a la hora de lanzarme en el mundo del emprendimiento. Pude dejar mi trabajo para poder meterme en este maravilloso mundo, muy sacrificado, pero maravilloso. Y la que más me ha dolido fueron, no por la cantidad, que al final fueron 20.000 euros, pero sí un poco por el impacto que tuvo. Es una inversión en una persona en la que yo confiaba para un tema inmobiliario, que necesitaba ese dinero, entonces le hice como ese préstamo. También le ayudé porque, bueno, la operación, como nos la vendía, rentabilidades, pero necesitaba ya, la celeridad que comentaba antes. E incluso convencí a un compañero para meter 10.000 porque yo confiaba mucho en esta persona y, bueno, pues no sé ya esa persona que... que ha sido, que es la pérdida que tiene de... Ya no puedes confiar, ¿no? No. Que es de capital y de una persona que en teoría... Sí, pero es más es lo que tú dices, es más el dolor de la persona en sí que no de la cantidad. De estos yo tengo bastante. Que al final es... Oye, yo espero no tener demasiados a bueno, futuro. Bastante. 4, pero tengo la vida de 4 personas que te han desengañado, podríamos decir estafado, y que no es tanto... que el lamento es distinto, porque si te han engañado... Mira, yo, y con esta frase creo que tú me has oído, yo prefiero ser engañado por un amigo que desconfiar previamente de él. Me parece... ¿Sabes? Desconfiar previamente es muy feo. Con lo cual, si te engañan, el peso de la conciencia es de él. Si te equivocas en una inversión es tuyo. Entonces, vale, equivocarte en una inversión lo lamentas. Pero si te engañan, te duele, pero el peso de la conciencia se lo lleva a él. Por lo tanto, de estos 3 o 4 sí tengo... En una vida larga donde he pasado una recesión de un país donde has de comprender que mucha gente, siendo incluso noble, en una recesión se jugaba todo, la familia y todo, y los niveles de la honestidad pues flotan, ¿no? Pero bueno, esto ya no los he contado los que son inversiones donde tú sí tienes la responsabilidad en el éxito o el fracaso. Acabamos con las 2 últimas. En ese podcast, y Pablo ya nos lo ha explicado en el anterior,
tenemos un cajón donde tenemos 1 millón de euros que te damos ahora mismo. ¿Esto es un ejemplo? Es un ejemplo, Ah. es un ejemplo. Porque estaría bien poder dar 1 millón No, de euros. no, yo vendría encantado, tendría que repita. ¿Dónde invertirías ese 1 millón de euros? Bueno, esa también es buena pregunta porque no es lo mismo en el momento de la vida que tengo. Por eso. En la edad tuya, pues yo iba como un loco. De hecho, ahora me estoy alarmando un poco mirando mi vida atrás de lo loco que iba, ¿no? De tantas cosas y sería... estoy hasta un poco alarmado estos días de dónde invertí tantas cosas, ¿no? ¿Y dónde no invertí? Por cierto, en una inmueble avenida Tibidabo, con mi primera mujer, que envidié, inglesa, en el año 72 me ofrecieron un palacete por 2,5 millones de pesetas, que entonces era, pues, imagínate lo que sería, ¿no? Pues 18.000 euros o 20.000, y no lo compré, ¿no? Imagínate, cierras. Por lo Que ahora tanto, valdría 2 millones. bueno, ahora valdría 2 millones de euros, ¿no? Sería un 4.000%. Conclusión, el lunes siempre se aciertan las quinielas. Entonces yo en este momento, en aquel momento habría invertido porque estaría pensando todo lo que hemos dicho, no racional. En mi momento actual ya no, mi inversión es en tiempo. Es decir, el tiempo es escaso y lo que tengo que hacer es disfrutar y no estar todo el día con la inquietud de si esto ha funcionado o no, o arrastrando a mi familia de inquietudes. Por lo tanto, ¿dónde invierto y dónde invertiría este millón? En mi finca. En mi finca tengo una finca, hago frutales, hago mermelada, he comprado la finca de al lado, que es para que no me molesten, que es todo es Un un bosque. poco lo que habíamos He comprado la otra finca, a tus cabritas y a 6 tus... hectáreas, para que tampoco me molesten. Ya Exacto. tengo la montaña entera, ya no me molesta nadie, bajo a 8 minutos de la playa. Entonces, yo estoy planteando ahora una inversión de dinero Ah, en esa finca. Claro, está Sí. cumpliendo mi sueño. Sí, Mi Él había objetivo. dicho antes que cuando, aparte de invertir en su startup y invertir en temas inmobiliarios, también en algo de que él decía, mi pensamiento es invertir en donde yo quiera vivir cuando Exacto. quiera. esto creo que es una buena O sea, cuestión. que imagínate que hay alguien que ya ha hecho todo el proceso. Claro. pues En ya- otro podcast su- podemos hablar de este tipo, porque también un libro que no recomiendo, porque aún es muy joven, Apetito de Vivir, que es un libro que escribí sobre la vejez. Es decir, yo si no me miro por las mañanas en el cristal del ascensor o de la casa, si no me miro ahora mismo, yo me siento un poco mayor que tú. O sea, o sea, me siento muy joven en mi salud, en mi energía, en mi manera. Si no me miro, coño, soy de 40 años. Cuando te miras ya dices, Bueno, ya pues la sí, cosa ya cambia, ha ¿no? cambiado. Pero, bueno, o cuando me levante, que ya me lo recuerda un poco más. Pero, sinceramente, tengo el espíritu, no se envejece. No envejece igual, depende de... De las Entonces, personas. yo te diría que en este libro, Apetito de Vivir, y lo explico muy bien, los estados de ánimo van cambiando y vas viendo, pero básicamente es que ves que se acorta la vida. Es decir, si yo tengo 76 y la media del hombre actualmente está en 86, pues coño, me quedan 10 años para llegar a la media. Pero es que miro los 10 últimos años y 7 los he pasado en el COAPI y me parece que fue ayer que entré. Con lo cual me van a ir volando y no con la misma calidad de vida, porque ya noto, yo tengo ya 2 cánceres, voy por el tercero ya y no pasa nada porque es de próstata que aseguran todos, pero bueno, Pero esto están ha ahí, salido. hay que pasar. Y tampoco me voy a quejar de morirme, porque solo faltaría me quejar ahora de morirme, pero eso ya me toca. Pero sí que es verdad que yo ahora no tengo una mentalidad de buscar dónde meter un dinero para tener un retorno. Mi retorno ha de ser bienestar y tiempo. Entonces yo busco invertir donde me da bienestar y tiempo. Y la paz, tú eres demasiado joven para pensar, porque seguramente ahora piensas así, pero tal como va el mundo, puedes tener hasta 10 distintas residencias en el futuro. Es decir, la residencia de mis padres ya era la casa paternal, buscabas casarte, te pagaban el piso y te era para toda la vida. Hoy no es así, ¿eh? Yo tengo 4 hijas y un hijo. Una vive en Holanda, el otro vive en Viena, la otra está en el quinto China y no saben, sí, tienen sus casas, pero hoy día la juventud es la residencia, varía mucho más, aun con hijos. Ahora, a partir de los 50, que ya tienes la campaña de Gauss, el climaterio, es cuando sí has de decir, aquello que he ahorrado dinerariamente, reinvirtiendo y tal, ahora lo invierto en la casa donde yo quiero el futuro.
pero hasta los 50 tienes que pensar en una reinversión monetaria para que tú puedas invertir en el momento adecuado. Comprar ahora, yo creo que todo lo que hubiese comprado a tu edad ya me lo hubiese vendido. Sí. Bueno, chicos, Pablo, Gerard, gracias. Yo creo que nos daría aquí para echar una hora más, pero tenemos todas las ganas que tenemos. Está espectacular. Yo creo que ha sido un formato que es la primera prueba, que creo que está muy chulo. Yo me he quedado corto. Espero que os hayáis pasado bien, que como mínimo y que podamos repetir, que seguro que esas cosas sigan saliendo. Y me tienes y a gracias por estar aquí. disposición. Ha sido un placer. Muchas Igualmente. Gracias.